Hola, ¿cómo estamos? Bueno, quisiera agradecer a todos los suscriptores, que este canal, gracias a Dios, fue creciendo y ya llegamos a los 1000 suscriptores, así que, bueno, como este canal también trata de temas teológicos, catequéticos, litúrgicos, y bueno, quisiera tratar un tema que seguramente va a ser de interés de muchos, que es una controversia que se dio a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, que es la controversia de Auxilis. Es una controversia que se dio entre dos órdenes muy conocidas, que son los jesuitas y los dominicos. Y van a tener dos representantes, serían los teólogos más importantes españoles. Eh, los teólogos españoles fueron cruciales para el Concilio de Trento, por ejemplo. Ese concilio que sirvió para un poco contestar a Lutero y al protestantismo, para afirmar un poco la fe católica y decir esto es lo que cree la fe, esto es lo que cree el catolicismo, y un poco dando respuesta al protestantismo, ¿no? De Lutero, ¿no? Que se había iniciado unos años antes. Bueno, a raíz de que el protestantismo también fue creciendo, estos dos teólogos que surge dentro de la Iglesia Católica, van a haber una especie de enfrentamiento muy fuerte. Este enfrentamiento entre jesuitas y dominicos se va a dar a partir del año 1582 hasta el 1607. Perdón. Por el lado jesuita va a estar Juan de Molina, que es un gran teólogo jesuita. Era el mejor teólogo español en ese momento. Y por el otro lado va a estar Domingo Báñez, por el lado dominico, ¿no? Justamente avalándose en la Suma Teológica o en el tomismo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que esta polémica de Auxilis, digamos, esta disputa teológica que se da a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, eh, van a estar enfrentados, digamos, los teólogos españoles que decía, ¿no? De órdenes jesuitas y dominicos, y el propósito, digamos, de materias de gracia, ¿no? Acá, la disputa, ¿no? ¿Cómo es que somos justificados delante de Dios? Como Lutero, el protestantismo con Lutero había planteado de sola gracia, ¿no? Y que no contaban las obras. Por el lado molinista, por el lado de los jesuitas, que está Juan de Molina, la cabeza, ¿no? Banderando esta postura, va a hacer mucho hincapié en la voluntad humana, la libertad del hombre, como diciendo, poniendo mucho hincapié en las obras y no tanto en la gracia, no tanto en la intervención divina, sino dando más hincapié que el hombre es el que de alguna manera con sus obras da ese sí a Dios, digamos, ¿no? En cambio, Domingo Báñez, como buen tomista, va a plantear, ¿no? Y va a acusar al molinismo de pelagianismo. ¿Por qué? Porque Pelagio es una herejía del siglo V, siglo VI aproximadamente, que decía que el hombre se puede salvar con su propia fuerza, no necesita de la gracia divina. Y va a haber una condena de ambos lados, ya sea Domingo Báñez va a acusar a Juan de Molina de pelagianismo, en cambio los molinistas van a acusar a los dominicos de, de que ha caído en el error de Lutero, ¿no? Porque si es solo gracia y no tampoco están las obras, entonces está cayendo en lo que afirmaba Lutero.
Igualmente, al principio, en el año 1682, donde arranca la controversia, va a haber una condena dentro de España de que no se siga propagando esa doctrina. Juan de Molina, 6 años después, en 1688, va a publicar un libro de Liberi Arbitri, ¿no? De libre arbitrio. Que Domingo Báñez también va a tratar, acudiendo a la Santa Sede, digamos, de que ese libro también sea condenado. Al principio el Papa no le va a dar tanta importancia, pero con la insistencia de este teólogo dominico, acudiendo también al rey de España y demás, van a terminar condenando el libro, pero dentro de España. Como el libro ya de alguna manera fue aceptado dentro de lo que es Portugal, en Lisboa, en esa zona no va a ser condenado. Como la disputa iba creciendo, también se fue dando, digamos, armando algo mucho más grande, ya empezaron a aparecer, digamos, en las prédicas de los domingos, cada uno ya mantenía una mirada tan particular de cada doctrina. Entonces, esta disputa va a pasar a la sede, que se va a dar a partir de 1602 al 1607. El Papa, que había inaugurado esta controversia, termina muriendo, y el que va a terminar con esta polémica va a ser el Papa Pablo V, digamos, en el año 1607. Y va a dar libertad a ambos bandos de que sigan cultivando esa doctrina y que ya no se condenen mutuamente, ¿no? Que ninguno se llame hereje al otro y así, ¿no? De un lado para el otro. O sea, es un tema que no se resolvió en la historia de la Iglesia Católica. Por eso el molinismo, de alguna manera, es el menos mejor visto, digamos, dentro de la Iglesia Católica, porque roza con el pelagianismo. En cambio, la teoría de Báñez es la más aceptada, pero ninguna fue condenada. O sea, el molinismo, uno puede pensar como molinista sin ser hereje. Y también el más aceptado, como ya dije, es el bañesianismo, ¿no? O el que planteaba Domingo Báñez, ¿no? O sea, esta fue una controversia muy fuerte que la Iglesia de alguna manera permitió que haya estas distintas miradas dentro de la teología y que no se pronunció para ningún bando, digamos. O sea, está permitido el molinismo dentro de la Iglesia Católica, como así el que planteó también Domingo Báñez. Esto, a grandes rasgos, es lo que se llamó la controversia o la polémica, ¿no? O la disputa de Auxilis, ¿no? Si todo es intervención divina o también el hombre pone, digamos, de sí. Y el catolicismo siempre quiso afirmar, ¿no? Que primero está la gracia de Dios, pero uno también responde a esa gracia con libertad, porque si no termina siendo un determinismo divino. O sea, si todo decide Dios y el hombre no pone nada, si el hombre no actúa dentro de la libertad, entonces termina siendo un determinismo. Tampoco es que el hombre pone todo, sino termina siendo un voluntarismo, ¿no? O que el hombre se pueda salvar solo por su propia cuenta, como decía Pelagio. O sea, siempre tiene que haber una armonía entre la gracia divina y la libertad o la voluntad, la libertad del hombre que le dice sí a Dios, a esa gracia, ¿no? Que viene de Dios, justamente. Bueno, esto a grandes rasgos es el resumen que quería dejarles de la controversia de Auxilis, ¿no? La disputa, la polémica que se dio entre teólogos españoles
finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Espero que les sirva este pequeño resumen sobre esta controversia.